sus Biblias en Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos, 16 y 17 de Deuteronomio capítulo 10. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. En esta oportunidad el tema es cirugía sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por el lugar quirúrgico, el lugar de operación? ¿Han pasado por cirugía? ¿Te cortan? ¿Sí? Muy bien. Cuando hacen una cirugía, te queda siempre la cicatriz, ¿no? Hay una cicatriz que te queda. A mí me han operado el año pasado y todavía tengo la cicatriz que me hace recordar que fui operada. Cada vez que lo veo o cada vez que me tomo una ducha, ahí veo la cicatriz. El pueblo de Israel también, ellos eran o pasaban por una cirugía, le llamaban la circuncisión, que es la extirpación quirúrgica física del prepucio de un hombre. Es una cirugía que le hacían. La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor. ¿Y por qué lo hacían? Porque era un pacto. Vino a ser un pacto de Dios con Abraham. El pueblo de Israel sería su pueblo muy grande en multitudes y él su único Dios. Entonces, esa cicatriz en su cuerpo les recordaría ese pacto. Un pacto de pertenencia, que le pertenecían al Señor, que era pueblo del Señor, que eran los hijos del Señor, su pueblo, su nación. Y es más, en Génesis 17:10 dice eso, y en Génesis 17, el versículo 14 también dice: aquel no circuncidado es excluido de su pueblo por haber violado su pacto. Era separado. Entonces, todo Israel pasaba por esa cirugía física en señal de ser el pueblo de Dios. Todos tenían que pasar por esa cirugía. Como señal, esa era la marca, la señal de que esa es la cicatriz que a ellos se les decía que era pueblo de Dios. Pero este pueblo de Israel era un pueblo muy duro, un pueblo duro de cerviz, rebelde, desobediente. Eran pueblo de Dios, pero no andaban muchas veces como pueblo de Dios. Se olvidaban de que Dios les había sacado de Egipto, de la esclavitud, y que los había sacado con mano fuerte. No fue fácil que ellos salieran de Egipto. Fue muy difícil. El faraón endureció su corazón, pero ellos salieron, el Señor los sacó. Miren, en ese desierto no pudieron esperar a Moisés 40 días en el monte de Sinaí. ¿Qué estaba haciendo Moisés ahí en ese monte? El Señor le estaba dando las tablas de los mandamientos, las tablas de la ley. Y ellos no pudieron esperar. Tanto así que todo el pueblo incitó a Aarón, logrando convencerlo y que haga un becerro tallado de oro, para que ellos puedan adorar, para hacer fiesta, sacrificios a ese becerro. Ellos decían: miren, Moisés nos dejó, nos abandonó, ya no va a bajar, seguramente nos ha dejado solos, necesitamos adorar a un Dios. Así que Aarón, haznos ese becerro de oro como antes se adoraba ya en Egipto. Y Aarón lo hizo ese becerro. Para eso sí, el pueblo de Israel sacó todos
utensilios, sus alhajas, todo el oro que tenía, y así pudieron fundir ese becerro. E hicieron una gran fiesta mientras Moisés estaba ahí en el monte Sinaí. Estaban escuchando, hay ruidos abajo, ¿no? Hay ruidos abajo. ¿Qué pasa? Cuando Moisés sale, se enoja, se enfurece, tira las tablas que Dios le había dado y quema ese becerro. ¡Qué terrible! Se habían olvidado de que ellos eran pueblo de Dios, ¿no? Entonces, miren, la segunda vez Moisés sube al monte, pero ya él tenía que esculpir 2 tablas y llevarlas a Dios para que vuelva a escribir nuevamente los mandamientos como lo hizo la primera vez. Y el Señor les dio otra oportunidad al pueblo de Dios. Bueno, la historia es larga, estoy resumiéndola, para que ellos puedan llegar a la tierra prometida. Pero primero el Señor les dice, tienen que pasar por una cirugía sobrenatural. Circuncidad pues el propicio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, no sean duros, no sean rebeldes, ¿no? Y que puedan ellos dejar la dureza de su corazón, vivir realmente como pueblo de Dios. Es lo que le quiso decir el Señor al pueblo de Israel. En este tiempo, la iglesia necesita también pasar por esa cirugía sobrenatural en sus corazones. Estamos pasando por tiempos muy difíciles, vemos mucha rebeldía, una situación muy difícil que vivimos en esta sociedad, y la iglesia también necesita pasar esa cirugía sobrenatural. Pero vamos a ver 3 aspectos que se da o cómo se da esta cirugía sobrenatural. Primero, esta cirugía se produce en el corazón, o sea, la operación es en el corazón. El corazón debe ser operado. En el versículo 16 del capítulo 10 de Deuteronomio dice, circuncidaos o circuncidad pues el propicio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, ser marcados por esa cicatriz de tal cirugía. Su pacto escrito en el corazón. Ahí debe estar escrito el pacto con el Señor en nuestro corazón. ¿De qué? De dependencia, que somos su pueblo, que somos sus hijos. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aún el apóstol Pablo también menciona en Romanos 2:29, dijo, sino que el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El que hace esa cirugía en ese corazón, ahí se produce en el corazón, es Dios. Al producirse esa cirugía sobrenatural, es quitado todo lo malo. ¿Por qué se hace esa cirugía? Quitan todo lo malo. Cuando ustedes van a la operación, ¿por qué van a una operación? Algo tienen que quitar, ¿verdad? Para salvar el órgano o para salvar su vida. Quitan lo malo y tienen que dejar lo bueno. Al producirse esa cirugía, es quitado todo lo malo, la carne, que a veces nos domina, como una especie de contrato interior, un pacto escrito en el corazón, marcados por esa cicatriz de pertenecer a Dios. ¿Y qué va a suceder allí? Una transformación, un cambio de vida. Así como un judío es reconocido por su cicatriz en el cuerpo, así el cristiano por la cicatriz en su corazón, cuando ha sido intervenido en esta cirugía sobrenatural. Y al terminar con la pasada manera de vivir y dar inicio a la nueva. Y cuando eso se produce, hay un nuevo corazón. En Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Entonces, esto sucede, hermanos, con Cristo cuando tenemos un encuentro con Él y somos sellados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. El momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se produce algo sobrenatural en nuestro corazón. Cada persona que viene a los pies del Señor tiene un encuentro personal con Cristo. Ahí es donde Dios hace esa cirugía en nuestro corazón. Una cirugía sobrenatural. Y cuando eso es real, hay un cambio de vida. Toda la pasada manera de vivir que hemos vivido antes de ese día, eso ya pasó, ya es viejo. Ahora somos nuevos hombres, nuevas personas. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando hay esa cirugía, hay una cicatriz que Dios, porque se produce espiritualmente en señal de que ya le pertenecemos a Él. Antes pertenecíamos a una vida distinta, una vida para nosotros, una vida sin Cristo, una vida de oscuridad, una vida que toda nuestra vida entera nos han enseñado de la manera que nos han enseñado, pero apenas nosotros pasamos esa cirugía de parte del Señor en nuestro encuentro con Él, en nuestra conversión, ya somos nuevas criaturas. Porque todo lo malo el Señor lo quita, se produce una operación, una cirugía. Dios nos da un nuevo corazón. Somos sellados para Cristo en nuestro corazón. Segundo, se manifiesta esto, hermanos, esta cirugía sobrenatural en evidencias prácticas, no solamente de boca para afuera. Cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, cuando algo pasó en tu corazón, cuando tú tuviste ese encuentro, el Señor te puso el sello, te hizo la operación, das evidencias prácticas, como lo que pasó con el apóstol Pablo. Antes era Saulo, ¿verdad? Un perseguidor, asesino. No tenía compasión de los cristianos, él pensaba que estaba bien, pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, ¿qué pasó con Pablo? Bueno, fue cambiado de nombre Saulo a Pablo. De ser perseguidor pasó a ser perseguido. Cambió todo su mundo, cambió toda su vida. Fue un hombre nuevo, cambiado. Ya no hacía lo que hacía antes, ahora vivía para Cristo. Dio evidencias prácticas y lo vemos, esas evidencias prácticas, aquí en la palabra, en las cartas que él escribió a las iglesias. En los versículos 12 y 13, la primera parte dice, ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo hoy. Miren, el mejor milagro, el milagro increíble, ese milagro que no se puede comparar con ningún otro milagro, es el nuevo nacimiento. Es justamente esa cirugía sobrenatural que Dios produce en el ser humano para cambiarlo. Porque si no te sacan lo malo, ¿qué pasa cuando te estás enfermando? Cuando algo te daña tu cuerpo. Y si sigue en tu cuerpo, ¿qué pasa contigo? Te mueres, ¿verdad? Por eso el doctor tiene que sacarte lo malo para que sigas viviendo. Y eso es lo que hace Dios. Y es el mejor milagro, pero lo hace sobrenaturalmente. Saca todo lo malo de nosotros y eso se hace evidente. Con esta cirugía sobrenatural, la obra de Dios en el corazón del hombre, en el corazón del cristiano, que tiene el propósito de despojarle de la carnalidad o inclinación de pecar, a fin de que el hombre pueda amar a Dios y hacer su voluntad. No necesita que lo presionen. Eso se manifiesta de manera natural.
No necesitamos todavía obligarlos. No les damos un pergamino grandote donde dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, porque el cambio lo produce el Señor en nuestras vidas. Es de manera natural. Cuando Dios, por eso es una cirugía sobrenatural, algo increíble, algo sensacional, algo que el hombre, el ser humano no lo puede hacer. Tú no puedes cambiar a otro ser humano. Tú no puedes transformar a otro ser humano. Tú no puedes quitarle lo malo al ser humano. Tú no puedes hacer muchas cosas. El psicólogo, el doctor, puedes ayudar de una u otra manera. Pero no puedes hacer un milagro en su vida de cambiarlo. Jamás. El único que hace ese cambio es el Señor. El único que hace ese cambio es Jesucristo en la vida del ser humano. Y el Espíritu Santo está allí sellando esa vida. Entonces, hay evidencias que la misma palabra del Señor nos dice en Deuteronomio cuando le está hablando al pueblo de Israel. Primero, le dice, habla acerca del temor. Habla acerca del temor. Le dice el Señor, sino que temas a Jehová tu Dios. Temer a Jehová. Temer en hebreo es yirá, que significa respetar, honrar. Profunda reverencia a Dios y a su palabra. Es tener una gran admiración y profunda reverencia al Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Por eso que produce en nosotros el temor de pecar contra Él. Porque lo único que queremos es agradar y honrar su nombre. Tememos causarle tristeza, tememos causarle dolor, porque sabemos cuánto Dios odia el pecado. Y aún más le duele cuando nosotros pecamos. Ese es el temor de Jehová. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, que temas a Jehová tu Dios. El temor de Jehová es dolerse cuando le fallamos al Señor. Porque sabemos que Él es celoso. Él no puede estar en el pecado. Lo único que quiere hacer la persona que ha sido tratado o ha pasado por esta cirugía sobrenatural, lo único que quiere es agradarle al Señor. No importa las circunstancias, no importa si los amigos te están jalando, no importa, tú quieres agradar a Dios. Es más, ni te avergüenzas del Señor. Porque algo cambió en ti. Lo que te importa es agradarle a Él. Porque te salvó, porque te dio vida, porque cambió tu corazón de tristeza a gozo. Porque cambió lo que había en tu corazón, ese sentimiento triste, de dolor. Y Él lo cambió, lo transformó. Y lo único que quiere hacer esa persona que teme al Señor es agradarlo de manera natural y de manera voluntaria. Donde vaya, donde quiera que esté, va a reverenciar al Señor. En tu trabajo vas a querer darle la reverencia. ¿Acaso el Señor solamente está en la hermosa, en la iglesia? No, el Señor está en todas partes. Está en tu trabajo. Está cuando estás conversando con los amigos. Estás cuando estás chateando con la gente ahí en tu celular. Está cuando estás ahí conversando y cuando te vas de paseo, en tus conversaciones. Cuando estás con la vecina, con los vecinos, cuando estás con tu novio, con tu novia. Cuando estás con tu amigo, con tu amiga con propósito. Él está ahí. Y la persona que teme al Señor, donde quiera que esté, lo va a reverenciar. Cuando tú haces algo malo, le estás faltando el respeto a Él y no le estás teniendo temor al Señor. Temor a Jehová no significa miedo. Ay, qué miedo porque me va a castigar. Ay, qué miedo porque me va a dar con palo. Ay, qué miedo porque voy al infierno. No. El temor de Jehová es reverencia, respeto, porque lo amas. Porque te duele que llore, entristecerlo. A ti te duele cuando le causas dolor al Señor. Es cuando tú amas tanto a tu padre y a tu madre. O cuando amas a tu esposo, a tu esposa. Bueno, ya vamos, cuando te amas tanto a tu novia, a tu novio. Jamás vas a hacer algo que la haga llorar, ¿verdad? Si sabes que esto la hiere o algo que tú haces, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no quieres herirla o no quieres herirlo.
Porque hay respeto. Si tu novia no está donde tú estás, tú haces lo que quieras, hasta le faltas el respeto a tu novia, entonces no la amas. Igual es con el Señor, el temor a Jehová. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, miren, escuchen, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es el temor de Jehová. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, hermanos, va a haber fidelidad, va a haber obediencia, va a haber sujeción, va a haber humildad. Segundo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las evidencias prácticas? Primero dijimos, teme a Jehová, temer a Jehová. Segundo, andar en todos sus caminos. La persona que teme a Jehová, por inercia, va a andar en todos sus caminos, en los caminos del Señor. Esto demanda obediencia de nuestra parte. Así las cosas no vayan bien, así tengamos pruebas o tentaciones, así estemos desanimados, lo que Dios exige de mí y de ti es vivir de acuerdo a su palabra. Si somos de Cristo, andemos en nueva vida, imitándolo a Él. En Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Miren, a veces la situación es difícil, no es fácil. Hay circunstancias que nos pasan. Los que estuvieron el día viernes, la joven que murió de leucemia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luisa. Ya estuvieron entonces el viernes. Cuando ella se entera que tenía leucemia en este teatro, y bueno, ya va al médico y todo, pero se siente tan mal porque no puede salir a ningún lado. ¿Qué hace ella? Llora y dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí si yo te serví? ¿Por qué a mí si yo te seguí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no me sanas, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué me tienes así, Señor? Me han dicho que tengo leucemia terminal, me voy a morir, ¿quieres que me muera? Y después, ¿qué dice? Reacciona y dice, ay no, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname, porque tú sabes lo que haces. Tú tienes un propósito, un plan de esto. Yo no sé qué es, pero tú tienes un plan, ¿verdad? ¿Se acuerdan del drama? Yo sí me acuerdo muy bien. Y a veces eso pasa con nosotros. A veces porque somos humanos. En estas semanas he estado pasando tiempos muy difíciles, terribles, que la verdad yo decía, Señor, y la última, he llorado y le dije, Señor, de verdad ya no doy más, ya no aguanto más, ya no soporto más, le dije, no, ya no doy más. Creo que el ser muy obediente me va mal, Señor. Hacer las cosas al pie de la letra me va peor, Señor, no me va nada bien. Debo rebelarme, creo. Dame fuerzas para rebelarme, todavía le dije, ¿no? Pero ya no doy más, Señor, ya no soporto más, ya no aguanto más. Llamé a alguien y me he puesto a llorar porque no sabía a quién llamar. Llamé a alguien y desahogué todo, ya no aguanto más, me siento mal, quisiera hacer esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y esto, ya. Y después me escuchó tranquilamente y después le digo, pero no, ¿yo quién soy para decirle algo al Señor? Él hace lo que quiere, como quiere, de la manera que quiere. Él es Dios. Pero sé que Él nunca va a querer lo malo para mí. Él quiere lo bueno para mí. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Eso dice la palabra. Y yo le digo, es así. Y yo le digo, Señor, perdóname. Pero es que me he sentido tan mal, tan mal. Me he sentido tan mal. Yo no quiero quejarme, no quiero, porque si hubiera sido antes, gritaba, me quejaba. No, Señor, no me quiero quejar. Ya no me voy a quejar, Señor.
Pero a veces hay situaciones así. Mira lo que estoy pasando, esto, lo otro. No sé qué hacer, Señor. ¿Qué hago? Es más, voy a entrar a cirugía de nuevo. Yo no quiero entrar a cirugía, pero si tú mandas, yo obedezco, pues. Si tú mandas, el doctor obedece. ¿Quién soy yo para decirte algo? Pero yo voy a continuar. Voy a andar haciendo lo que tú me dices. Me hizo recordar de la señorita jovencita el día viernes, de Luisa. Así pase lo que pase, así estemos desanimados, hermanos. Nunca no nos dejemos llevar por otras personas, por nuestro conocimiento, porque no nos va a ir bien. No andemos en nuestro propio entendimiento como dicta nuestra mente o nuestro corazón. Menos andar en los caminos de los amigos, de la gente de afuera. Menos. Dice la palabra en Proverbios 3:6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Él nunca nos va a fallar, de eso sí estoy segura, pero a veces tengo mis chiripiolcas, Señor. A veces contigo me meto siempre. Me enojo a veces, pero yo sé que tú tienes cosas buenas para nosotros. Tenemos que andar en el camino del Señor, mirándolo a Él fijamente, porque el Señor me hizo nueva. Patricia, la vieja, quiere salir a veces, pero a veces la tengo que pisar y decir, no salgas. Más allá de lo que tienes que salir a veces, ¿no? No salgas, porque yo soy nueva criatura, porque yo he pasado por esa cirugía sobrenatural. Tercero, luego, miren, cuando uno tiene temor a Dios, dice el Señor al pueblo de Israel, teme a Jehová. Luego le dice, ande en todos sus caminos, porque por inercia, al temer a Jehová, vamos a andar. Eso no significa que no vamos a tener nuestros tiempos difíciles, nuestros tiempos de desaliento, nuestros tiempos de luchas. Lo vamos a tener, pero cuando hay temor en el Señor, vamos a andar en sus caminos. Y tercero, vamos a amarlo y servirle a Jehová con todo el corazón y con toda el alma. Amar al Señor es tenerlo siempre presente en la mente y en el corazón. Pasar tiempos con Él, estar dispuesto a cualquier sacrificio. El amar es completo, amar a Dios y al prójimo. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a amar al prójimo. Aquella persona que a veces son duros, a veces nos hacen sentir mal. Amar a aquellas personas, a todo ser humano. El Señor, cuando amamos al Señor, la vida, ¿saben qué? Es más fácil. Cuando hay temor al Señor, vamos a andar en sus caminos. Vamos a amarlo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y también le vamos a servir al Señor con ganas, con voluntad, no por exigencia. Cuando uno sirve al Señor por exigencia, cuando uno sirve al Señor porque te lo están pidiendo, qué flojera, me levanto, ay no, tan temprano. Cuando quieres servir al Señor te levantas hasta tarde, tú estás ahí presto a ayudar. El Señor puso en mi corazón ese amor tan grande que a veces no cabe en mi pecho. Digo, Señor, ya déjalo mucho ya, ¿no? Pero quiero amarte, Señor, más y más. Eso hace que pueda seguir adelante, al margen de cualquier situación que pasa uno. Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ese detalle está difícil. Pero eso dice, si amas a Dios, amas a tu prójimo. Y si no amas a Dios, no amas al prójimo tampoco. En 1 de Juan 4:20-21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Eso dice la palabra. Y agradecidos por su amor, le vamos a servir de todo corazón. El que vive para servir, hermano, no sirve para vivir. Perdón, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra vida debe ser una vida de servicio a Dios. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos la actitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, sirviéndole al Señor, ser servidores siempre y con alegría, con la sonrisa de oreja a oreja. Me gusta servir, Señor. Cuarto, guardar sus mandamientos y estatutos. El que ama, miren, lo demuestra, no solo con palabras, sino con acciones. Esto es guardando sus mandamientos. Y esto implica que la palabra debemos conocerla, grabarla en el corazón y practicarla, andar en ella. En 1 de Juan 2, 5, 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en el que dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así es. Tenemos el ejemplo bíblico de algunos personajes. Por ejemplo, Daniel. Miren, Daniel no estaba en una época tan fácil. Él estaba en Babilonia. No era su nación. Y prácticamente él estaba casi solo y cuantos reyes que quisieron mantenerse firmes temiendo al Señor. Pero Daniel nunca dejó jamás de temer a Dios, de andar en sus caminos, de amarlo, de servirle, y tampoco él siempre, guardó sus mandamientos y sus estatutos. Dice que él oraba 3 veces al día con las ventanas bien abiertas, orando a su Dios en una ciudad, en un país pagano. A él no le importaba quién lo viera. A él no le importaba si, pues le dicen, le chismosean al rey. Aun cuando le dieron el edicto, o dieron un edicto de que todos se arrodillaran a esa estatua que le pusieron al rey, pero a ningún otro Dios, a él no le importó. En su corazón había, yo solo debo agradar a Dios. Yo solo debo agradarle a Él y lo voy a seguir haciendo. ¿Le fue mal o le fue bien? Segundo, otro personaje, José. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué le hicieron a José? José pasó por un proceso difícil, odiado por sus hermanos. Pero Dios siempre lo usaba a José porque era un hombre, un joven que amaba al Señor, que había temor en su corazón. Y cuando lo demostró de forma práctica, el momento que él tenía a sus hermanos delante de ellos, siendo él segundo de Faraón, los tenía en sus manos, tenía en sus manos el poder de poder matarlos o no matarlos, porque le habían hecho tanto daño. Podía hacerlo, humanamente yo lo hago. Lo que me hicieron, todo por su culpa. Estuve en la cárcel, estuve en un pozo, fui esclavo por su culpa. En un momento tal vez, son mis hermanos. No se acuerdan de mí, ni me reconocen. Pero ¿qué hizo José? Cuando el ser humano pasa esa cirugía sobrenatural en su corazón, las cosas cambian. No hay odio, rencor, ni tampoco venganza. Eso hay fuera de Cristo, el que no tiene esa cirugía en su corazón. Y José perdonó a sus hermanos, los abrazó, lloró con ellos y encima los trajo a todos a ese lugar. Porque él sabía, él dijo, tranquilos, no se preocupen, no lloren. Dios tuvo un propósito. Dios los usó a ustedes para yo estar aquí, para que ustedes puedan seguir y para que mi pueblo no se muera de hambre y pueda seguir. Yo puedo ayudarles. José entendió
Por último, tercero, se obtiene recompensa. Primero dijimos que la cirugía sobrenatural se produce ¿dónde? ¿Dónde se produce? En el corazón. Ahora, cuando se produce esa cirugía en el corazón, ¿cómo se evidencia? ¿De qué manera? De manera práctica. Y tercero, se obtiene recompensa, hermanos. Dice en el versículo 13b, para que tengas prosperidad. Teniendo estas evidencias de un corazón pasado por cirugía sobrenatural, tendremos, dice la palabra, prosperidad. Y en otra versión dice, todo nos irá bien. Como para garantizar que Él nos hará prosperar, dijo Dios, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El rey David exclamó, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Entonces, esta es la condición base para obtener la verdadera bendición, la verdadera prosperidad, no solamente económica, sino en toda tu vida. En tu vida secular, familiar, en tu vida sentimental, en todas las áreas de tu vida el Señor te va a prosperar. La cirugía sobrenatural del doctor celestial se produce en el corazón, marcando para toda la vida una vida con Cristo, un nuevo pacto de pertenencia, de despojarnos el viejo hombre, vestirnos desde el nuevo. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vivamos como es digno del Señor, jóvenes, hermanos, como sus hijos. No somos ya del mundo, ahora somos ¿de quién? Somos de Cristo y vivamos como tal. Dios habla mostrando gran favor a Israel y espera de ellos. ¿Qué espera de ellos? Solo que ellos le teman, que lo amen y le obedezcan como pueblo suyo. Y eso también nos dice en este tiempo el Señor, que debemos entrar en esa cirugía sobrenatural en el corazón, volviéndonos al Señor, dejar toda dureza de nuestro corazón. Y esta palabra es para que nosotros podamos reflexionar, examinémonos, que el Señor nos puede examinar cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Somos hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios? ¿Somos pueblo de Dios y vivimos como pueblo de Dios? ¿O no estamos viviendo como hijos de Dios? El Señor le dice al pueblo de Israel, circuncidaos vuestro corazón, no sean de duro de cerviz, no endurezcan su corazón. Es más, humillémonos delante del Señor. ¿Cómo está nuestra evidencia? ¿Damos buenas evidencias prácticas de esa cirugía en nuestra vida? ¿De que somos hijos de Dios? ¿O hay situaciones que a veces nos alejan o aún algunos se avergüenzan del Evangelio? Queridos hermanos, es tiempo de que nuevamente podamos ir a los brazos del Señor y que el Señor haga esa cirugía sobrenatural en nuestro corazón y saque todo lo malo que hay dentro de ello.